Bienvenidos al capítulo número 27 de este curso para aprender a programar en Visual Basic for Applications. En esta oportunidad estaremos aprendiendo a crear nuestra primera base de datos en Access y cómo integrarla a nuestro sistema. Así que, sin más, comencemos. Bien, para comenzar con el tema de este capítulo, que es la creación, como dijimos, e integración de la base de datos, en este caso Access, a nuestro sistema, lo primero que vamos a hacer es crear justamente esta base de datos. Para esto nos tenemos que dirigir a la ubicación donde queremos ubicar o tener nuestra base de datos. Vamos a darle clic derecho, hacemos nuevo y hacemos un archivo de Access. Yo en mi caso ya lo tengo creado, así que lo tenemos acá, pero ustedes le dan clic derecho, New, y acá les va a aparecer el archivo de base de datos y el tipo, mejor dicho, de archivo de base de datos y le ponen un nombre, yo le puse database y listo, lo crean. Así que vamos a abrirlo, vamos a esperar que abra, vamos acá a habilitar el contenido y nos encontramos con esto. Lo primero que tenemos que hacer es crear la tabla o las tablas que almacenarán el contenido de nuestro sistema con su estructura correspondiente. Eso sí, debido a que este curso se basa en programación y no en bases de datos ni en Access, no voy a profundizar mucho en los detalles, solo voy a ir explicando las cosas básicas para que ustedes puedan crear también su base de datos de manera sencilla pero funcional. De todas maneras, y como siempre, cualquier duda o consulta que les surja me la pueden dejar y la vamos viendo, eso no hay problema. Bien, volvamos a lo nuestro y vamos a crear nuestra primera tabla, que va a ser la de inventario. Para eso nos tenemos que ubicar sobre la pestaña esta, Create o Crear, como la tengan, y vamos a buscar la opción o presionar sobre Table o Tabla. Ahí está. Una vez que la presionamos ya nos crearía una estructura de una tabla donde tenemos que ir estructurándola justamente como queremos. Como vemos ya la columna ID ya la tenemos, así que solo hay que incluir el nombre, la descripción, el precio del stock y el estado que es activo o no activo. Para incluir este tipo de datos, lo único que tenemos que hacer es presionar sobre esta flecha negra que vemos acá, donde vemos que dice Click to Add o presionar para agregar. Hacemos acá y tenemos todos los tipos de datos que puede almacenar la columna. Nosotros obviamente tenemos que ir eligiendo. Para el nombre, por ejemplo, ¿qué va a ser? Podemos elegir un texto corto, un número, y tenemos todo un texto largo, por ejemplo. Para el nombre, por ejemplo, vamos a elegir Short Text, un texto corto, y luego ponemos el nombre de la columna, que va a llevar justamente la columna, en este caso es nombre del artículo. Ahí apreté Enter y ya automáticamente me abre de nuevo el desplegable para seguir eligiendo. La segunda va a ser la descripción. En este caso voy a elegir un long text. La diferencia que hay entre el short y el long, o el corto y el largo, básicamente es eso, es que el nombre tiene un límite más corto de caracteres que el largo. Así que ahí tenemos descripción, damos Enter. Ahora faltaría el precio, que en este caso sería número, pero como también tiene punto decimal y eso, yo le voy a poner currency, que sería tipo moneda. Así que vamos a ponerlo así, precio, ok. Damos Enter, nos faltaría el stock, que el stock sí es un número, no necesita ser un large, porque generalmente un stock no vas a tener números súper gigantes, así que vamos a ponerlo así. ¿Y qué nos quedaría? Activo o no activo, que en este caso sería un booleano o false, yes, no, así que vamos a elegir este tipo de datos. Y vamos a ponerle directamente activo, para que sepa. Y que si está tildado, va a ser que está activo y si no, obviamente que no lo está. Perfecto. Con esto ya tendríamos la estructura de nuestra tabla de inventario, así que lo que tenemos que hacer es cerrar la pestaña, vamos acá, le damos a la cruz, nos pregunta si la queremos guardar, le decimos que sí y nos pide un nombre. Yo en mi caso le voy a poner Inventory para seguir con el mismo nombre que tenemos siempre. Perfecto, y se cerró, acá tenemos la tabla creada y por ejemplo, si le damos clic derecho en Open, podemos ver de nuevo lo mismo que tenemos y acá veríamos los datos, que en este caso no tenemos, así que por eso dice New acá. Pero si también si damos clic derecho y damos en Design View o vista de diseño, vamos a ver la estructura de la tabla. Acá lo que vemos, si por ejemplo nos presionamos en cada uno, vemos que tenemos el nombre de las columnas y el tipo de dato que es. Acá, como les decía, por ejemplo, ven que el nombre es un short text y tiene como size, el campo es del tamaño es 255. Y si vemos este, ya no lo tiene. Quiere decir que es mucho más grande. Pero bueno, como podemos ver, acá tenemos y podemos modificar todas las columnas y la estructura de nuestra tabla. Y además podemos ver que, por ejemplo, el ID tiene una llavecita ahí al lado y acá está tildado como llave primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el ID va a ser el identificador y como vemos tiene auto-number. Esto quiere decir que cada vez que agreguemos un registro, se va a ir agregando con un número siempre diferente. Por ejemplo, el primero va a ser el 1, después va a ir el 2 y siempre va a ir incrementándose, pero se va a hacer automático.
nosotros no vamos a necesitar ponerlo a mano ni nada. Así que eso está bueno, ya nos genera la base de datos y va a ser el identificador con el que después vamos a hacer las operaciones sobre los artículos o determinado artículo. Así que bueno, acá con esto ya tendríamos eso. Así que esto lo vamos a cerrar. Esta base de datos ya no nos sirve. Vamos a volver a nuestro sistema. Estamos acá en el sistema. ¿Y qué tendríamos que hacer? Bien, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo módulo que va a contener todo lo respectivo a la base de datos. Yo en mi caso lo voy a llamar también database para reconocerlo fácil. Vamos a darle acá y vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle database. Ahí está, perfecto. Una vez estando dentro de nuestro módulo, lo primero que voy a crear es una función que la voy a llamar OpenDBConnection y esta función va a devolver un booleano para saber si se pudo realizar la conexión a la base de datos o no cada vez que la invoquemos, que esto es importante. Así que vamos a declararla, public function, dijimos que vamos a ponerle OpenDBConnection y vamos a devolver un booleano. Perfecto, ahí ya lo tenemos. Antes de continuar con lo que va a ser esta función, vamos a introducir un concepto nuevo, que es el concepto de constantes. Como su nombre lo indica, las constantes son valores fijos, es decir, que una vez que las declaramos, su valor no puede ser modificado. Por otro lado, las constantes deben ser instanciadas o inicializadas en el mismo momento que las declaramos y por defecto son siempre privadas. Vamos a verlo ahora, quédense tranquilos. Para declarar una constante, lo que hay que hacer solamente es anteponer la palabra const en la declaración de la variable y listo, esa variable pasa a ser una constante y siempre contendrá el mismo valor y no lo podemos modificar. Ahora lo que vamos a hacer es crear tres constantes, las cuales van a contener los datos requeridos para poder conectarnos a nuestra base de datos y por regla general lo que se suele hacer con las constantes es nombrarlas todas con mayúscula para que cuando estemos mirando el código rápidamente podemos diferenciar entre una constante y una variable. Así que como dijimos vamos a declarar tres constantes. Vamos a poner la palabra const, que esto nos va a decir que lo que viene es una constante. Vamos a crear una que se llame path, es decir, vamos a crear tres. Una que sea la ruta de nuestra base de datos, otro el proveedor, o decir cómo vamos a realizar o cómo se va a hacer esa conexión, y la contraseña. Bueno, entonces dijimos path, en este caso va a ser un string, y como dijimos, la tenemos que declarar en el mismo momento que la inicializamos. Es decir, si nosotros acá no ponemos nada, nos debería tirar un error. Hacemos así y nos dice, ¿ves? Compile error expected igual, porque la tenemos que declarar siempre en el mismo momento. Así que vamos a declararla y acá tendríamos que poner la ruta de la base de datos. En mi caso es esta. Vamos a poner ahí. Perfecto. Y le tenemos que poner también la base de datos. Database ACDB. Perfecto. Ahí tenemos la primera. Vamos a declarar la segunda, que va a ser el provider. En este caso cópienlo porque es lo mismo, como les dije, va a ser el proveedor que va a realizar la conexión a nuestra base de datos. En este caso es Microsoft.ac.oldb y ahora viene la versión, que en este caso es 12.0. Ahí está, eso no se preocupen, es así. Y por último vamos a declarar una constante más que le vamos a poner pw, también del tipo string. Y yo en mi caso le voy a poner bnull string porque no tengo contraseña en mi base de datos. Si ustedes le hubieran puesto una contraseña a su base de datos, la tendrían que poner acá, en este lugar, para después poder inicializar y pasársela a nuestro método de conexión, o mejor dicho, que este la use. Bien, ¿qué más? Ahora vamos a comprobar, como dijimos, que por defecto son privadas estas. O sea, es decir, cada vez que declaramos una constante así y no indicamos, al revés de las funciones o los procedimientos que si nosotros lo indicamos son siempre públicos, las constantes son siempre privadas. ¿Y cómo vamos a probar esto? Por ejemplo, vamos a irnos de inmediato, vamos a poner database y si ponemos un punto, vemos el método público, pero las constantes no las podemos ver. ¿Por qué? Porque justamente son privadas. Por ejemplo, si la quisiéramos declarar como públicas, tenemos que poner explícitamente public y ahora sí, si venimos acá, database, vemos que ya nos aparece y ya tenemos un simbolito diferente que quiere decir que es una constante o un parámetro. Le damos así y ya nos imprime el valor de nuestra constante. En este caso vamos a dejarlas privadas porque no las necesitamos públicas. ¿Y cuándo podríamos necesitar una constante como pública? Bueno, por ejemplo, si tuviéramos una constante que fuera el número pi, que siempre es el mismo valor, y que lo vamos a usar en varios lugares, ahí podríamos declararla como pública en algún, por ejemplo, en un módulo que sea Math o matemáticas, ahí declaramos todas las constantes públicas y sabemos que las vamos a usar en todo nuestro programa. Pero sigamos con lo que estábamos, ya hasta ahí espero que haya quedado claro.
Ahora lo que tenemos que hacer es una cosita más antes de poder conectar nuestra base de datos y es agregar una referencia o una librería que nos va a permitir hacer esta conexión. Así que lo que tenemos que hacer es dirigirnos a las referencias desde este botoncito o desde acá del menú Tools o Herramientas, Referencias, y lo que vamos a buscar, vamos a ir más abajo, acá, y vamos a buscar este. Microsoft Active Data Objects, no, perdón, Active Data Objects, y en mi caso yo voy a elegir la versión más reciente que es la 6.1. Hacemos un clic acá para seleccionarlo y le daremos OK. Ustedes, en caso de que no tengan esta versión, elijan siempre la más alta que tengan, la última. No pasa nada, pero siempre elijan la más reciente. Le damos OK y ahora sí, ya estamos listos para continuar. Lo que va a hacer esta referencia que acabamos de agregar a nuestro proyecto es permitirnos utilizar toda la librería que se llama así, AdoDB, que es la que, si bien se fijan acá, es más o menos lo mismo y es la que nos va a permitir utilizar todos los objetos de conexión para poder justamente comunicarnos con nuestra base de datos. Anclado siempre, ahora en el primer comentario, les voy a dejar una referencia oficial de Microsoft con toda la documentación para los que quieran saber un poquito más sobre esta librería de AdoDB y se quieran interiorizar. Ahí pueden leer todo aquel que lo desee. Así que eso, en el primer comentario van a tener anclado la referencia a la documentación de AdoDB. Bien, ya con esta librería incluida, vamos a volver a la función y vamos a declarar e inicializar una variable de tipo connection, que va a ser nuestra primera variable para realizar la conexión. En esta, obviamente, es la que vamos a realizar esta conexión con la base de datos. Así que vamos a declararla, yo le voy a llamar CNN de abreviación de connection y vamos a decirle as AdoDB, que es la librería que acabamos de importar, le damos un punto y buscamos connection. Perfecto. Y esto vamos a inicializarla en el mismo momento. Para eso vamos a poner set cnn. ¿Y cómo la vamos a inicializar? En este caso tenemos que anteponer la palabra new para crear una nueva conexión para abrirla. Y le decimos adobe.connection. Simple, listo. Ahí tenemos nuestra variable creada. Ahora lo que vamos a hacer es usar la propiedad de esta variable, una propiedad que se llama connection string. Para esta le vamos a pasar todos los datos de conexión. Es decir, como tiene que abrir nuestra base de datos, dónde ir a buscarla y, por ejemplo, la contraseña si es que la misma posee una. Acá vamos a utilizar justamente estas constantes que creamos para que no se haga tan larga este string de conexión. Así que vamos a hacerlo, vamos a darle cnn, si le damos un punto vemos todas las propiedades y métodos y necesitamos esta, connection string. Y acá lo que tenemos que escribir es, empezamos por el proveedor, entonces le damos provider igual, y acá en este caso nosotros ya lo tenemos escrito en nuestra constante provider, así que solo se la indicamos y seguimos escribiendo. Ahora tenemos que cerrar con un punto y coma. Ahora lo que viene es el data source, es decir, vamos a data source, que es donde está ubicada la base de datos o cuál es la base de datos que tiene que abrir, en nuestro caso es path, la tenemos acá, es en esta constante también que creamos. Y por último, lo que iría es la contraseña. Me está faltando acá el punto y coma, siempre para separar los parámetros. Y la contraseña se indicaría así, get oledb, dos puntos, get oledb, ahí, dos puntos, database password, y le damos un igual, y acá le pasaríamos la contraseña. En este caso vamos a pasarle pw, pero no pasa nada porque está vacía, así que no va a hacer nada. Pero en el caso que ustedes le hayan seteado una contraseña a su archivo access, la van a tomar desde acá. Directamente le escriben en esta constante y ya está. Y ya el objeto de conexión la va a tomar. Bien, ahora simplemente mediante otra propiedad de nuestro objeto connection, de nuestra variable, que se llama open, vamos a intentar abrir la base de datos y vamos a corroborar si esta se abrió correctamente mediante el método también state, que el state nos va a devolver un 1 si está abierta o un 0 si está cerrado. Y después lo vamos a cerrar con close. Así que vamos a ver todo esto. Vamos a usar la declaración with para hacerlo más fácil y decimos así, en with, para ir usando las propiedades. Y vamos a decirle, primero, en primer lugar, podríamos pasarle ya directamente este connection string, se lo pasamos acá adentro, vamos a cerrarlo, ahí está. Y vamos a decirle, una vez que ya le pasé el string de conexión, abrimos la base de datos. Vamos a ver que está ya abierto, vamos a imprimir en pantalla el state, ahí está. Recuerden que acá como estamos en el with, esto sería lo mismo que escribir esto, pero no es necesario porque ya lo abrimos con la declaración with, así que imprimimos el estado de la base de datos. Y una vez que imprimimos el estado, ya la cerramos y vamos a volver a imprimir el estado.
para corroborar justamente que se haya cerrado. Ahí está. Y abajo de todo, lo que nos restaría hacer es liberar la variable. Ponemos igual nothing, ya está. Para que la cierre y ya la libere. Así que vamos a probarlo. Esto vamos a darle F5 acá ubicado dentro de esto. Vamos a darle así. Ahí se ejecutó y vemos que se abrió, es decir, que ejecutó esta línea, o mejor dicho, seteó el connection string. Abrió la base de datos, imprimió el estado, como vemos que es 1, es decir, lo imprimió correctamente, se pudo conectar, lo cerró y volvió a imprimir el estado que es 0. Así que anduvo bárbaro. Por último, lo que tenemos que agregar, o sería correcto agregar, es un manejo de excepciones. ¿Por qué? Porque en el caso de que esta conexión no se pueda realizar, sea cual sea el motivo y falle, habría que advertirle al usuario de esto y además poner los valores de retorno de la función. Es decir, como nosotros estamos acá pidiendo un valor de retorno, todavía no estamos retornando nada, deberíamos hacer eso. Entonces, acá arriba, antes del with, vamos a poner el manejo de excepciones, que si recuerdan se ponía on error, go to, y ahora yo le voy a poner connection. Esto acá ustedes le pueden poner el nombre que quieran, connection error, y voy a declarar el connection error acá abajo. Vamos a darle acá, así, 2 puntos, y lo vamos a declarar ahí. Antes de eso, lo que tendríamos que hacer es que si llega hasta este punto, nuestra función nos devuelva que se pudo conectar, es decir, true, y si no acá abajo ahora le vamos a devolver false porque pasó algo y falló, así que ahí vamos a devolverle false. Así que vamos a eso, lo primero que hacemos es esto, false, y le podríamos advertir al usuario. Vamos a ponerle un error así, que sea una advertencia, y que tenga como título database connection error o fail. Ahí está. Y vamos a advertirle al usuario, vamos a ponerle, por ejemplo, no se ha podido realizar la conexión a la base de datos. Perfecto. Entonces de esta manera, también acá tendríamos que cerrar el objeto. Vamos a ponerlo acá abajo, porque recuerden que si esto falla acá en el open, este objeto nos queda abierto. Entonces, si ocurre un error, salta directamente a esta línea y hace todo esto. Acá una cosa más que nos está faltando es el exit function, porque en el caso de que esto funcione, nos va a devolver true, y si no tenemos esta línea va a seguir con toda esta ejecución y le va a tirar igual, inclusive cuando la conexión ya sea correcta. Así que recuerden siempre el exit function y esto sería antes del manejo de excepciones. Así que con esto ya lo podríamos probar. Vamos a hacer algo para que falle. Ahora sí, vamos a probarlo, vamos a apretar F5, como vemos de nuevo imprime que está perfecto, inclusive podemos hacer así para ver qué es lo que nos esté devolviendo true, muy bien. Y ahora vamos a hacer que falle, por ejemplo vamos a ponerle acá database 2 y vamos a hacer que falle y ahí nos dice no se ha podido realizar la conexión a la base de datos. Ok, y nos devolvió false, es decir que está funcionando muy bien. Perfecto, con esto ya casi estamos, pero también es una buena práctica mostrar en algún lado cuál fue la causa del error, porque esto nos va a ser muy útil para saber dónde se está originando o dónde está el fallo y así poder solucionarlo más rápidamente, porque si vemos como recién hicimos, acá le cambiamos el nombre, pero no sabemos qué estaba ocurriendo con el error o qué estaba pasando, dónde se estaba generando, entonces es como medio generalizado, entonces está bueno incluir estos errores. Para esto vamos a hacer uso de una propiedad más del objeto connection que se llama errors y la vamos a aplicar de la siguiente manera. Vamos a venirnos acá al connection error y vamos a decir, por ejemplo, acá vamos a declarar una variable que se va a llamar error msg, lo voy a declarar como string y vamos a declarar un entero también. ¿Por qué? Porque este objeto, este errors, en realidad es un array, es decir que puede contener muchos errores y lo va separando en array justamente, entonces lo tenemos que recorrer. Vamos a decirle for i0 to cnn, dijimos que es la propiedad errors y si le damos de nuevo tenemos un count, es decir que acá nos va a contar la cantidad de errores. Entonces vamos a decirle count y acá también vamos a ponerle -1. Siempre esto recuerden porque arranca en índice 0, entonces acá ya podríamos imprimir los errores. Vamos a decirle que almacene los errores en esta variable, que sea error mensaje. Vamos a poner también un if inline, en el caso de que no haya, para que los errores los vaya poniendo uno abajo del otro en el caso que haya más de uno. Entonces vamos a decirle, si error mensaje es igual a string, es decir que no tiene nada,
que no ponga nada. Y si ya tiene contenido, que ponga un salto de línea. Y ahora sí, que concatene el error. Vamos a poner cnn.errors y acá nos pide el índice, es decir, el número del error. En este caso va a ser i. Si tiene un solo error, va a poner uno solo, y si en caso que haya más líneas de error, va a ponerlas una debajo de la otra. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer acá abajo, obviamente, es imprimir ese error. Entonces podemos imprimirlo así, y vamos a poner error msg para probar. Esto vamos a borrarlo. Ya le cambiamos el nombre y vamos a darle un enter. Nos tira perfecto el error, ok, y si vemos acá, vemos que nos dice que no se puede encontrar el archivo. Entonces ya es mucho más claro cuál es el error. Una cosita más que podríamos hacer inclusive es pasar este error mensaje acá a nuestro, que lo vea el usuario. Entonces vamos a ponerle unos saltos de línea para que no quede pegado al mensaje. Así, acá le incluimos el error y con esto creo que estaría. Vamos a borrar acá. Vamos a volver a probar. Perfecto, ahí nos dice, no se ha podido realizar la conexión a la base de datos y acá tenemos la descripción del error que nos va a servir muchísimo en caso de que tengamos cualquier tipo de error para poder solucionarlo. Bien, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya servido y les haya gustado y como siempre en la descripción les dejo un enlace para descargar este y todos los archivos del curso. Cualquier consulta me la pueden dejar en la caja de los comentarios o en cualquiera de mis redes sociales. Los espero en el próximo capítulo y nos vemos.